Hola chicos, esta es la clase sobre incertidumbre. Vamos ahora, ya que vimos el tema anterior, vamos ahora a avanzar con lo que es incertidumbre. Ya hemos estado viendo un poco de cómo se calcula la incertidumbre porque hemos estado calculando intervalos de confianza. Es una forma de expresar la incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a ver las distintas situaciones, los distintos tipos de incertidumbre y cómo nosotros hacemos un primer abordaje para ver cuáles son los factores que pueden interferir en nuestra generación de datos y que influyen entonces en la incertidumbre. Bajo el mismo principio de intervalo de confianza, que esperamos que sea pequeño para asegurar que nuestro dato está bastante cerca del valor real, es lo mismo que buscamos con la incertidumbre. Bien, entonces, con el tema, cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de cómo se propaga el error a lo largo de todas las medidas que yo hago para dar un resultado. Usualmente reportamos las incertidumbres al 95%, como lo hemos estado haciendo con los otros estadísticos, eh, solo que aquí nosotros vamos a considerar otras fuentes de error. Esto es bien importante porque cada una de esas fuentes de error contribuye al aumento de la incertidumbre. Normalmente nosotros tenemos una medida y ese más o menos nos indica que lo que sigue, el valor que sigue ese símbolo de más o menos, entonces es la incertidumbre. ¿Sí? Pues bien, un valor medido que tiene una incertidumbre asociada es una medición completa. Si nosotros en química hacemos mediciones y no somos capaces de determinar la incertidumbre, nuestra medición no es completa. Para ciertas, digamos, especialidades, a lo mejor una medida simple es suficiente, pero desde el punto de vista analítico, en donde los resultados que nosotros damos deben tener confianza, poder reportarlos con incertidumbre es lo ideal. De hecho, más adelante, cuando ustedes vean gestión de calidad, van a ver que las normas piden que los reportes se den con una estimación de la incertidumbre eh, que viene calculada en función de un análisis de de todas las posibles fuentes de error, ¿no? Entonces, nosotros podemos, para empezar a estimar incertidumbres de operaciones sencillas, ver cómo se calcula la incertidumbre de una suma y resta y luego de una multiplicación y división, que es bastante si- eh, similar. En este caso, nosotros queremos obtener nuestra medida, más o menos la incertidumbre. Cuando nosotros tenemos una operación de suma y resta de datos que tienen la incertidumbre, nosotros vamos a sumar las medidas, ¿sí? Vamos a colocar más o menos y la incertidumbre va a ser el cuadrado de las sumas de cada una de esas incertidumbres que trae cada una de las medidas. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden siempre en este punto, aquí se ve todo, pero pueden anotar este cálculo que está aquí, poner pausa en el video, hacerlo independientemente con la fórmula anterior que está aquí y luego confirmar si les da correcto. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos la medida, la incertidumbre, medida, incertidumbre y lo que tenemos es una suma. Por lo tanto, vamos a agarrar nuestras medidas y las vamos a sumar como siempre. 1,76 más 1,89 más 0,554 y tenemos entonces nuestro resultado. Y la incertidumbre va a ser entonces la suma de los cuadrados, bueno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces aquí vamos a agarrar cada una de estas incertidumbres, la vamos a elevar al cuadrado, la vamos a sumar y vamos a calcular la raíz cuadrada de esa suma, como se expresa aquí. Y luego vamos a combinar esos dos resultados, la medida más o menos la incertidumbre. Y este es el resultado de la operación. Para la multiplicación y la división de datos con incertidumbre, aquí
hacemos un pequeño cambio. Porque para obtener la medida vamos a hacer la operación que nos soliciten, ¿no? En este caso, multiplicación o división. Pero para estimar la incertidumbre, nosotros vamos a multiplicar el resultado de esa multiplicación o división por la raíz cuadrada de las incertidumbres relativas. Porque aquí estamos haciendo, digamos, una homogenización de las incertidumbres, porque a veces cuando nosotros lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos algunos cálculos, vamos a involucrar medidas con distintas unidades. Y ya sabemos que no podemos sumar peras con manzanas a menos que sumemos frutas, ¿sí? Ponderamos. Esto entonces, esta operación de dividir y elevar al cuadrado, la división nos elimina la unidad. Entonces, eso nos permite sumar medidas que probablemente tengan unidades distintas eh, como un todo, ¿sí? Entonces, por eso es una incertidumbre relativa y combinada. Combinada porque pueden ser distintas. Veamos el ejemplo. En este caso tenemos una multiplicación y una división. Y vamos, como siempre, a hacer la operación matemática de la medida y luego a trabajar las incertidumbres. Entonces, las medidas son 1.76 por 1.89 entre 0,554. Ese cálculo se hace directo. Y luego tenemos cada una de estas incertidumbres que va a ir dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Dividida entre la propia medida de donde se obtuvo. Es decir, la incertidumbre 0,03 proviene de 1.76, o sea, es relativa a 1.76. 0,02 es relativo a 1.89, ven que por eso es la división. 0,008 es relativo a 0.554. Se calculan las divisiones, se eleva cada uno de esos resultados al cuadrado, se suman y se saca la raíz de todo ese total y se multiplica por el resultado calculado anteriormente. Y vamos a tener entonces la medida más o menos la incertidumbre, como está aquí. Siempre recuerden detenerse, hacer el cálculo, verificar qué les da y que entienden cómo hacerlo. Recuerden que no tienen que memorizar las fórmulas, pero es importante hacerlas y no es complicado, pero requiere eh, mucha atención, mucho detalle para no confundirse. Bien, entonces, esta incertidumbre que nosotros hemos calculado son las incertidumbres típicas y la llamamos U de uncertainty, pero minúscula. Normalmente, para asegurarse de que la incertidumbre es lo suficientemente amplia como para incluir también el valor real, lo que se hace es que la incertidumbre típica se convierte en una incertidumbre expandida a través de la multiplicación de un factor. Ahorita vamos a ver cuál es ese factor. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre expandida, estamos hablando de U, pero mayúscula. Cuando hablamos de la incertidumbre relativa, es la incertidumbre que calculamos de la incertidumbre expandida dividida a la medida que estamos analizando. Y si es porcentual, es la incertidumbre relativa multiplicada por 100. Bien. Normalmente, una incertidumbre tipo A clásica es el intervalo de confianza. Eso es lo más básico que nosotros podemos hacer para estimar una incertidumbre lo más rápido posible, ¿no? Idealmente, las medidas deben ser réplicas de por lo menos 10 veces. Y se obtiene entonces el intervalo de confianza. Aquí entonces nuestra fórmula que ya hemos eh, visto a lo largo del semestre, ¿sí? Y esta es una de las diapositivas que ya hemos visto anteriormente. Por eso es que parte ya de datos conocidos. ¿Ok? Entonces tenemos como siempre nuestro límite superior, nuestro límite inferior. Les digo siempre que buscamos que ese intervalo de confianza sea bastante pequeño para que nuestro dato esté
bien cerca del valor real. Bien, entonces, como les comentaba, la incertidumbre típica puede volverse una incertidumbre expandida si se multiplica por un factor de cobertura K. Es un factor que depende del porcentaje de confianza con el que nosotros estamos trabajando. En este caso, 95% corresponde a 1,96. Y para valores prácticos, lo que hacemos es que multiplicamos la incertidumbre típica por 2. Es decir, redondeamos este 1,96, multiplicamos por 2 y así tenemos nuestra incertidumbre expandida U mayúscula. No vamos a entrar mucho en detalle en cómo se obtienen estas distribuciones de las incertidumbres, pero em, lo que sí les voy a decir es más o menos qué tipo de incertidumbre nos da cada tipo de medida o de donde nosotros podemos obtener el valor, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la incertidumbre típica de medidas repetidas. Tenemos también una incertidumbre que tiene una forma rectangular, ¿sí? Que usualmente viene de medidas digitales. Y la incertidumbre se calcula con el dato entre 2 raíz de 3. Y si la incertidumbre es triangular, entonces es el dato entre 2 raíz de 6. Esto es importante. Vamos a tener ahora un cuadrito para que ustedes puedan decidir qué tipo de incertidumbre tienen. Por ejemplo, cuando usted toma una probeta, que es una cristalería, y trae un valor de tolerancia, usted pueda saber qué tipo de incertidumbre es, si es rectangular, triangular o normal. En este caso, si la distribución de probabilidad o la incertidumbre es normal, eh, está indicada en los certificados de calibración como intervalo de confianza, desviación estándar o la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura, que como recuerdan es 2. Si es una distribución rectangular, normalmente estamos hablando de la resolución de un instrumento digital, por ejemplo, una balanza, o la tolerancia de un instrumento, en este caso de vidrio, ¿no? Entonces es o la resolución o la tolerancia dividido entre 2 raíz de 3 para tener la incertidumbre típica. Eh, y la distribución triangular, que viene de lecturas análogas, es entonces la medida entre 2 raíz de 6. Es importante que cuando ustedes se enfrentan a un análisis de fuentes de error, sepan que, por ejemplo, cuando estamos haciendo una pesada, eh, el error de la balanza es una distribución rectangular, por ejemplo, para poder tomar el dato que da la balanza y obtener entonces la incertidumbre típica de esa balanza que contribuye al error total de esa determinación o de ese análisis. Para nosotros saber cuáles son los factores que intervienen o más bien que adicionan errores durante un análisis, nosotros podemos identificarlos mediante un diagrama que se conoce como diagrama de espina de pescado, porque aparecen muchas espinitas sobre una columna vertebral que nos llega al dato que nosotros queremos determinar, ¿no? Entonces, en este caso, la determinación del volumen, hay varios factores: cómo se hace el procedimiento, la calibración de lo que se está utilizando para medir, la temperatura, porque sabemos que la medida del volumen puede alterarse por la temperatura en la que se realiza, las propiedades físicas del líquido, si es más viscoso, menos viscoso, la densidad, ¿sí? El tipo de afinidad que tenga por el material, las fuerzas de adhesión y de cohesión también pueden influir mucho. Entonces, todos esos factores que contribuyen al error pueden diagramarse de esta manera para indicarnos cuáles son esos factores que arrastran el error en mi medición. Entonces, nosotros, cuando hacemos ese análisis de factores, podemos obtener una incertidumbre combinada. Cada uno de estos factores yo puedo determinarle la incertidumbre típica y luego combinar todas
incertidumbres para obtener entonces mi dato que incluya todas las incertidumbres de esos factores de error. Entonces, la incertidumbre combinada, observen que es la incertidumbre de una multiplicación y división, ¿sí? Es cada una de los valores de incertidumbre de cada una de las medidas elevado al cuadrado, luego la suma de esos cuadrados y la raíz cuadrada de de esa sumatoria, multiplicado entonces por el valor que estamos determinando. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la incertidumbre combinada del cálculo de molaridad, esta es la fórmula para calcular molaridad. Aquí quiero que hagan una pausa e intenten hacer el diagrama de Ichikawa. Ichikawa fue el japonés que diseñó esta forma visual de ver cómo se arrastran los errores y nosotros le decimos espina de pescado, también se le llama fishbone. Intenten viendo la fórmula de molaridad que nos dice que hay que determinar la masa del soluto, hay que saber la masa molar de ese soluto y multiplicarla por el volumen de la disolución. eh, Intenten ver cuáles son los factores que influirían en cada uno de esos aspectos que usted requiere para obtener esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Luego, entonces, continúan el video y podríamos ver algunos de los factores. Probablemente haya muchos más, pero nos quedamos, digamos, con los más sencillos. Tenemos entonces los términos de el cálculo para obtener la molaridad. La molaridad es nuestro objetivo. Necesitamos la masa del soluto. ¿Qué influye en la masa del soluto? La pureza del reactivo que nosotros estamos utilizando y la calidad de la balanza con la que nosotros estamos determinando la masa. La masa molar depende entonces de la incertidumbre de quienes hayan determinado las masas molares que yo estoy utilizando en la tabla periódica, porque eso también se determina con con una incertidumbre. Y el volumen que yo voy a medir también depende de la tolerancia del instrumento con el que yo voy a medir ese volumen de la probeta o del volumétrico, bueno, del volumétrico, porque si estamos haciendo una disolución en una concentración molar, la medida del volumen tiene que estar muy bien hecha, entonces utilizamos volumétricos. Las cristalerías pueden ser, por ejemplo, clase A o clase B. Las clases nos dicen qué tan bien calibradas están y qué tan exactas son midiendo volumen. Entonces, cuando nosotros queremos preparar una disolución molar o molal, nosotros utilizamos cristalería tipo A porque es la que está mejor calibrada y cada una de esos volumétricos, incluso las pipetas también, traen un certificado que indica cuál es la tolerancia a la temperatura dada. Sería ideal que nosotros trabajáramos en el laboratorio a la misma temperatura a la que se establece la tolerancia del instrumento, pero bueno, igual utilizamos ese valor teórico, ¿no? Y ya viendo que, por ejemplo, el volumen de disolución, eh, nosotros determinamos la incertidumbre a partir de la tolerancia del instrumento que utilizamos para medir, ya aquí tolerancia nos va diciendo qué tipo de incertidumbre es, si es normal, rectangular o triangular, ¿sí? Es así como se va integrando este tema de incertidumbre, ¿no? Pero lo primero es pensar siempre cuáles son los factores que pueden influir en lo que yo estoy buscando. En el caso de la molaridad, entonces yo calculo mi molaridad, resuelvo la fórmula, voy a tener un valor de molaridad, ¿sí? Y voy entonces a determinar cuál es la incertidumbre de la pesada en el recipiente en función de la masa que yo pesé. ¿Qué vamos a colocar aquí? La resolución de la balanza, corregida dependiendo del tipo de incertidumbre, si es normal, rectangular o triangular. La pureza del reactivo, el peso molar y la incertidumbre que se obtiene de la tabla periódica. Yo les voy a proporcionar una tabla periódica que señala cuál es la incertidumbre de cada una de las masas molares de los elementos.
y la incertidumbre del material volumétrico que se utiliza, que es la tolerancia corregida, o sea, dividida o relativa a el tipo de distribución que ustedes tienen que decidir si es normal, rectangular o triangular. Y luego vamos a tener entonces una incertidumbre típica. Normalmente, como les digo, para cubrir se multiplica por ese factor de cobertura para estar seguros de que esa incertidumbre está al 95%. Entonces multiplicamos esta incertidumbre típica por 2 y así obtenemos entonces nuestra incertidumbre expandida. ¿Sí? Por ejemplo, estos serían los factores eh, para preparar una disolución de, en este caso, cloruro de sodio en un volumen de 500 mililitros. Ustedes ya con estos datos podrían calcular cuál es la molaridad. Y con estas incertidumbres ya ustedes pueden eh, hacer la incertidumbre combinada y luego expandirla para saber cuál es la incertidumbre de la medida o la medida completa. ¿Sí? Bien. Esto entonces es lo que les quería mostrar de el tema de incertidumbre. No es complicado, pero sí hay que tener mucho cuidado porque en este caso hemos visto 4 factores que pueden incidir en la incertidumbre de la determinación de la molaridad, pero podríamos hacer ejercicios en donde hay que considerar 15 o 20 factores que arrastran error. Entonces eso lo hace bastante tedioso. Por ahora nos vamos a quedar en cálculos sencillos, son cálculos que ustedes ya han visto en química general, o sea que podrían hacerlos ayudados de información adicional que yo les voy a proporcionar. Entonces les voy a dejar una tareita sencilla que van a terminar de hacer entre hoy y mañana eh, para entonces entregar antes de la próxima semana, para que vayan entonces recabando los datos.